Mis amigos, muy pero muy buenas tardes. Comenzamos hoy una nueva emisión de nuestro programa Charlas 4.0, una nueva forma de ver el ser, nuevos personajes, nuevos argumentos. Nos movemos hoy de una forma internacional impresionante. Claro, tenemos participación de México, tenemos participación de España y lo bonito de trabajar en orden virtual es que tenemos todo un continente, muchos, diríamos que dos, en un solo espacio. Entonces, vamos a divertirnos un rato, vamos a hablar de un tema súper importante. Relájense tranquilo, disfrútenlo porque esta va a ser una charla muy bonita y la vamos a pasar de lujo, como me gustan desarrollar los programas. Quiero saludar en primera medida a mi compañera de escenario, a mi coanfitriona, a Lu, que nos está visitando desde México, siempre nos acompaña y es un privilegio tenerla con nosotros en nuestro espacio. Hola Lu, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, Xavi, un placer, encantadísima y agradecidísima de estar acá contigo, bueno, en este caso contigo, ahora conociendo a una nueva personalidad de este mundo tan chiquito que puede ser al mismo tiempo nuestro gremio de conferencistas y pues bueno, está padrísimo. La verdad es que muy feliz, mi querido Javi, estoy emocionadísimo porque he tenido un fin de semana cambiante con algunos retos y creo que esta es la cereza del pastel justo para culminar con todas las sesiones de este fin y de esta semanita, que bueno, si bien es cierto, como dices, acá en México han sido días un poquito demandantes, le voy a llamar, ¿no? Hoy atrevo a decirme que han sido demandantes y pues nada, feliz, la verdad es que muy agradecida de que podamos a través de la tecnología, como bien decías, el unir diferentes partes del mundo, conocer diferentes personalidades y además, pues bueno, con temas tan relevantes y sobre todo como tan cercanos a nosotros, sepamos o no del tema, como lo es el día de hoy. ¿A poco no, Jaime? Claro que sí. Bueno, y nos acompaña esta tarde una gran amiga, una personalidad con la cual hemos tenido oportunidad de compartir primero en clase y luego como compañeritos de clase, entonces hemos logrado tener gran sinergia. Esto ha estado muy bonito en estos días. Entonces, viene desde España y nos parece muy bonito a Lu y a mí que nos haya aceptado la invitación porque en este momento es la madrugada en España y Cristina ha decidido acompañarlos. Hola Cristina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches aquí en España, como decís. Pues yo estoy encantada de estar aquí compartiendo este espacio con vosotros. Muchas gracias, Xavi, por haber contado conmigo y muchas gracias, Lu. Y bueno, pues seguro que vamos a pasar un rato muy agradable. Seguramente sí, hermosa, un placer conocerte y agradecido justo porque te vamos a trasnochar un poquito, ya lo decíamos fuera de cámara, ¿no? O fuera del aire, pero vamos a tener un programa muy rico, eso es lo que buscamos y como bien decíamos, vamos a hablar de emociones, que en muchas ocasiones, pues, entre que sabemos y no sabemos realmente qué son y todo este rollo, pero bueno, antes de entrar en tema, a mí lo que me encantaría, y sobre todo lo digo por mis bellos compatriotas acá en México, me encantaría que nos contaras de ti, Cris. ¿Quién es Cris? Pues mira, me considero una mujer soñadora, soy mamá de 2 niños, soy muy curiosa, me encanta aprender, me encanta estudiar cosas distintas. Desde hace 5 años comencé en el mundo del desarrollo personal, empecé a estudiar coaching y desde ese momento la verdad es que puedo decir que ese curso me cambió la vida completamente, empecé a conocerme mucho mejor, empecé mi camino de autodescubrimiento. Y esto me ha llevado pues a no parar de formarme y bueno, yo trabajaba en la empresa de mi padre, en una inmobiliaria en España, en la costa sureste. Y pues hace año y medio, casi 2 años, que decidí dejarlo para empezar a trabajar profesionalmente como coach. Así que pues es un poco esa mi trayectoria y la verdad es que bueno, creo que la formación continua es fundamental para un buen profesional y también para desarrollarnos y seguir creciendo como personas. Así que pues un poquito de eso. Qué bonito. Bueno, iniciando programa tenemos muchos participantes que se conectan a través de la Cámara Internacional de Conferencistas, que se me olvida el nombre, Cámara Internacional de Conferencistas. ¿Cómo crees? Después me regañan, pero bueno. Y es la oportunidad para saludar a todos aquellos que nos están acompañando en este momento. Entonces, me permito saludar a Pepo López, a Cristian Núñez, por aquí está Cici Sánchez, ¿quién más? Raquel Delgado,
Vanessa Suárez y Francisco Recinos, que son los que nos están saludando en este momento. Qué bonito contar con personas de diferentes nacionalidades que nos acompañan acá y vamos a tratar un tema bien interesante. Lo que me ha parecido interesante de conocer a Cristina es que nos conectamos a través de otra Cristina, que es una mujer muy talentosa y pues ahí llevamos conexión, ¿no? Cuéntame, Cris, ¿cómo ha sido tu conexión a través de ella y cuál ha sido el crecimiento que has podido tener con sus aportes y enseñanzas? Pues ha sido brutal, porque de hecho yo empecé a formarme en coaching con ella. Cuando empecé no sabía lo que era el coaching y pues empezó Pepo, que está por ahí con nosotros, que es mi marido. Él empezó el primer día con Cristina, el primer fin de semana del curso de experto en coaching, y me dijo, te va a encantar, tienes que venir porque la profesora es una pasada, bueno, te va a encantar. Allí que Cristina me invitó el siguiente fin de semana a ir con ella y pues hasta el día de hoy pues enganchadísima a ella, porque no solamente es una gran profesional, que además pues se había podido compartir espacio de ponente con ella y también como alumno, sino es que como persona pues es súper generosa, cuida muchísimo a las personas que estamos a su alrededor y es una persona pues lo que llamamos de servicio, que realmente está por y para las personas, que realmente pues su misión es esa, es la de ayudar a las personas y hacer que pues a través del coaching, de todo lo que ella sabe, desarrollo personal, pues poder ayudarlas para que tengan realmente pues la vida que quieren. Y estamos muy alineadas en cuanto a valores, o sea que tenemos ahí como una relación muy bonita. Qué padrísimo. ¿Sabes? Yo creo que es lo más grato de poder conocer personas y sobre todo con distancias tan grandes como en esta ocasión también tenemos. La realidad es que yo les llamo aquí en México bellas diosidencias, seguramente lo han escuchado así, en donde pues por algo compartiste espacios con ciertas personas que hoy nos tienen aquí disfrutando tu compañía, Cristina. La verdad es que creo que podemos sacar mucho provecho de esa relación, esa conexión, Javi, porque al final del día, pues bueno, esta es una bendita cadenita en la que nos hemos venido uniendo y pues justo hoy para poder tener ya muchísimo más nutrido este espacio, que además he de reconocer que le hemos dado difusión acá en México. Entonces esperamos hoy grandes contenidos y grandes preguntas, grandes retos, y me gustaría que fuéramos entrando en tema. ¿Cómo ven? ¿Les parece si vamos comenzando? Claro. Súper. Sí. Genial. La verdad es que no sé si les ha pasado, lo decíamos hace un momento, Cris, tengo mucho tiempo dedicándome al apoyo, acompañamiento emocional de algunas técnicas, etcétera. Pero la realidad es que muy pocas personas han llegado conmigo a decirme, sé perfectamente lo que es una emoción. ¿Estamos de acuerdo? Creo que es algo que normalmente no conocemos. Y quizás es ahí donde vale la pena abrir la caja de Pandora del día de hoy, que las emociones las interpreto así, o sea, tienen una variante impresionante. Y me gustaría que nos compartieras desde tu perspectiva, Cris, ¿cuál crees que pueda ser la definición que para ti te es más funcional? Que nuestro auditorio lo pueda entender, ¿no? Para todos los que hoy nos están viendo, ¿qué sería una emoción y cómo puedes saber qué emoción es? ¿Cómo la logras identificar? Cuéntanos. Pues a ver, para mí lo que es una emoción en sí, digamos, el significado, pues sería una reacción por parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos alegres, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo? Pues una sonrisa, queremos abrazar a todo el mundo, ¿no? Entonces sería pues esa reacción fisiológica. Luego también un cambio, una reacción en nuestro comportamiento, pues eso, nos apetece bailar, pues eso, acercarnos a todo el mundo, compartir nuestra alegría con los demás. Y luego también pues un poco la parte más cognitiva, ¿no? Entonces, pues sería un poco eso. Entonces, ¿cómo se desencadena la emoción? Pues a través de un disparador. Hay algo que a mí me desencadena o me dispara esta emoción. ¿Qué puede ser? Pues un pensamiento. De repente tengo un pensamiento, pues me pongo triste, me pongo contenta, me pongo cabreada. Puede ser una situación concreta que estamos viviendo en un momento determinado, que a mí me desencadena esa emoción. Puede ser una persona que de repente la veo y ya tengo una reacción, ¿no? Pues esa emoción que me desencadena, la que sea, una música. Entonces sería algo desencadenado por pues un estímulo externo o interno nuestro, como puede ser un pensamiento, y que eso me desencadena pues un cambio en mi comportamiento. Entonces sería como un poco esa cadena. Y luego además lo que también le llamamos el felt sense, ¿no? Que sería dónde, en qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción y cuál es la intensidad de esa emoción, ¿no? Entonces va como todo ahí encadenado.
La verdad es que suena simple el proceso, ¿verdad, mi querido Xavi? Pero a veces el vivirlo es complicado y sobre todo porque el tema de hoy será muy, muy específico a inteligencia emocional. Y si hablamos de emociones, normalmente pensamos en sentimos, algo que sentimos. Pero la realidad es que la emoción, como bien lo acabas de decir, también tiene que ver con la parte mental y en este segundo plano de inteligencia. Y me encantaría justo que para el esclarecimiento de todos pudiéramos compartir qué entendemos por esa inteligencia ahora, porque independientemente de todo, pues bueno, hay creencias, vaya, pero yo creo que la inteligencia más poderosa es justo la del corazón, no tanto la racional. Pero, ¿qué sería para ti, Javi? Cuéntanos ahora. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a jugar ahora con... te podemos hacer examen. Va a hacer examen y no le avisé. ¿Qué crees tú que sea la inteligencia como concepto antes de entrar en tema emocional? ¿Cómo definirías tú la inteligencia? Pues mira, hay muchos elementos y muchos conceptos que nosotros manejamos acerca de la inteligencia, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de la inteligencia, el cómo saber utilizarla, podríamos pasar a hablar un poco acerca de lo que es los tres cerebros y cómo funcionan esos tres cerebros que luego nos van a llevar a manejar lo que es la inteligencia emocional. Porque nosotros tenemos una parte racional, una parte emocional y una parte de supervivencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la inteligencia es en qué reside y cómo tú lo sabes, o cuál es la inclinación, no como tú lo sabes, sino cuál es la inclinación que tú tienes para cada actividad. Entonces, vas manejando esos elementos. Entonces, ahí vamos clasificando las actividades, ¿no? Una vez nosotros podemos entender cuál es tu orientación o dónde se aloja mayor, cómo manejas tú el cerebro y demás, comienza a venir el tema de los temperamentos. Y ya cuando estamos hablando de temperamentos, que ahorita estamos hablando ya en otras metodologías más amplias, entonces podemos entrar a tratar las personas y entenderlas mucho mejor, ¿sí? Que eso es lo que fundamenta a fondo todo lo que es nuestra inteligencia emocional, porque nos da como esa sinergia o esa llave para conectar con personas diferentes y saber actuar en diferentes momentos, ¿sí? Entonces, pues básicamente eso es lo que describimos como inteligencia. No sé si mi amiga Cristina lo vayamos más a fondo, lo dialogamos un poquito mejor. Sí, pues como tú decías, la inteligencia emocional la tenemos, bueno, es una serie de habilidades que las tenemos gracias al sistema límbico, que sería ese cerebro que has dicho tú emocional, que además está directamente relacionado con el instintivo, que tú lo has llamado, ¿no? Como el reptiliano, y el neocórtex. De hecho, la neurociencia en estudios recientes se ha dado cuenta que todo pensamiento que entra a nuestra mente, que sería la parte racional, tiene tintes emocionales, o sea que todo va cargado de emoción, en mayor o menor medida, también dependiendo de la persona que sea más emocional o más racional, pero bueno, todo lo que, digamos, entra a nuestra mente está tintado de un residuo, digamos, emocional. Entonces, pues eso, la inteligencia emocional, lo bueno de ella es que son una serie de habilidades que podemos aprender, que podemos practicar y que gracias a eso vamos a integrar. Y bueno, gracias a la inteligencia emocional, pues nos podemos desenvolver mucho mejor en el entorno en el que nos vamos moviendo. Y tampoco tiene nada, no tiene mucha correlación con lo que llamamos la inteligencia cognitiva, digamos, que bueno, que también tiene mucho componente genético. Entonces, pues a mí me gusta porque son habilidades que podemos aprender. Y yo me quedo con eso cuando trabajo con clientes o cuando hacemos talleres, pues es muy bonito también el poder dotar a esas personas de habilidades, de técnicas, de herramientas para que puedan gestionar sus emociones, que era también lo que comentaba antes Lu. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, si nosotros, antes de entrar a fondo con nuestro tema de inteligencia emocional, pues deberíamos como resumir lo que tú has dicho, Chris, y hablar acerca de inteligencia como una parte que es entender y comprender las situaciones, ¿no? Entonces, ahí lo podemos ver de muchas maneras. Podría pensar yo en el tema de la capacidad lógica, la comprensión, y eso nos lleva como a entender y comprender, ¿no? Para luego llegar a resolver problemas. Entonces, básicamente en eso nos centramos, Lu, para proyectarnos en nuestro tema central, ¿no? Definitivo, me encanta y sobre todo el poder bajar la idea y hacerlo un poquito más sintetizado creo que es perfecto. Y al final creo que cuando nosotros empezamos a indagar, y seguramente lo han vivido, porque es algo, no sé si les sucedió, yo llegué a las emociones de una manera muy empírica, de una manera muy causal, en una manera, quizás no en mi mejor momento, pero bendito Dios llegó ese momento.
Y sucede que de pronto, como no es algo que nos digan en todos lados en cuanto a qué pasa en mi cuerpo si siento tal emoción, o qué pasa en mi mente si siento tal emoción, o cómo saber qué emoción es. Y si bien es cierto, y lo mencionabas ahorita muy atinadamente, Xavi, pues el tema es entender justo qué es lo que estamos viviendo. El poder cuestionarnos, el poder preguntarnos, el detenernos un instante y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando por mi mente, por mi cuerpo, no sé, dentro, fuera, en mi entorno? Creo que sería el punto donde me gustaría que centralizáramos y que comenzáramos. Justo porque ahí es donde nace todo. Bien decías en un principio, Cris, todo parte en el mundo emocional de un estímulo. Y no importa si es un estímulo interno, a través a lo mejor de un pensamiento, voy a mencionar, o un estímulo externo que repercute en algo interno y que detona algo más. Entonces, en este proceso, ¿qué tal si empezamos un poquito como a indagar ya en cómo es que se ha interpretado tal vez hoy día la inteligencia emocional, Cris? Porque no sé si te ha pasado o has escuchado, pero yo de inteligencia emocional, bueno, yo conocí la primera vez hace, no sé, tal vez, no sé, 10 años, con un libro bellísimo que seguramente conoces de Daniel Goleman, en donde para mí era como, hacía algo súper raro el hecho de pensar que las emociones se analizaban, ¿no? Y que en muchas ocasiones, pues en ese malentendimiento de un proceso tan natural como es sentir, pues bueno, caemos en ciertos errores o en ciertas discrepancias. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? Pues a ver, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros que es fundamental el tener conocimientos en cuanto a inteligencia emocional. De hecho, Daniel Goleman dice que, y neurocientíficos, como por ejemplo, no sé si conocéis a Francisco Mora, que es una eminencia en el mundo de las neurociencias, que además se dedica a la neuroeducación, ellos que nos plantean, bueno, pues que es fundamental el tener estas habilidades, como decía yo antes, para poder desarrollarnos a todos los niveles, ¿no? Entonces, para ellos es igual de importante, incluso más importante, el adquirir estas habilidades más que tener conocimientos en matemáticas o en biología o en cualquier otra de estas asignaturas, ¿no? Que consideramos básicas. Entonces, sería absolutamente interesante que desde la educación, desde pues, la escuela, desde primaria, secundaria, que nos pudieran dar ese tipo de habilidades, ¿no? Porque hay, seguro que os habéis encontrado con personas súper inteligentes, pero que luego a la hora de manejarse en entornos pues un poco más inestables, pues son incapaces de poder gestionar sus emociones, ¿no? Y esto les lleva muchas veces pues a la frustración, al no poder desarrollarse más allá de, o a tener pues un trabajo mejor o poder desarrollarse mucho mejor a nivel profesional. Entonces, ese sería para mí el punto fundamental. ¿Cómo esto no puede ser? Bueno, porque de momento pues no podemos cambiar la educación tal cual está, aunque ya parece que se van incorporando muchas cosas, ya se van introduciendo en muchos colegios las inteligencias múltiples que trabajan pues otros factores, ¿no? Distintos. Pues yo creo que desde casa los padres lo podemos hacer, el empezar a trabajar el lenguaje emocional con nuestros hijos, el pues no pasa nada si lloras, el no pasa nada que expreses tus emociones, ¿no? Porque bueno, yo pues tampoco soy muy mayor, pero a mí sí que me han inculcado el llorar es de cobardes, o los niños no lloran, o este tipo de cosas que es como que se nos van metiendo estas creencias que comentabas tú antes, Lu, que se nos van quedando ahí como gotitas, ¿no? En nuestro inconsciente, pues todo eso, el normalizar que no pasa nada por expresar tus emociones, que no pasa nada por estar tristes, por tener miedo. Entonces creo que podemos empezar desde casa pues a trabajar con los niños en todo esto. Y también algo muy importante es que los padres somos ejemplo, podemos ser ejemplo también para otras personas de nuestro entorno. Entonces el reconocer que tenemos ciertas emociones y el expresarlas. Para mí eso sería lo fundamental. No sé qué opináis vosotros. Claro, no, eso es muy bonito, ¿no? Entonces, mira, para ejemplificar un poco la conversación que tenemos, voy a hablar un poquito de lo que me ha pasado en la vida, ¿no? Entonces, mi papá desde pequeñito me metió a mí en el colegio militar. Entonces, allá aprendimos pues a los gritos, o sea, una cosa que, párese, hágale, no sé qué, vuelta Bolívar, venga acá y pues básicamente aprendimos a manejar las emociones, digo yo, educamos el oído a los gritos, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí me gritan, a mí no me molesta, o sea, en lo absoluto, ¿sí? Porque estoy acostumbrado a eso, me acostumbré pues a los gritos. Entonces, en mi profesión, como yo soy auditor,
Entonces, si me mandan a una auditoría con un colérico, cree que me va de lujo, porque el hombre puede gritar y para mí es transparente, muy normal. Otras personas no soportan eso, porque no han aprendido a manejar ese tipo de emociones. ¿Sí? Tal vez les meten un grito y pues arrancan a llorar, no me grite, y se forma ahí el conflicto, ¿no? Entonces, ese manejo de emociones que nosotros llevamos en lo cotidiano es lo que nos permite desempeñarnos muy bien en cierto momento, en cierta actividad, ¿no? Entonces, ahí hay que aprender a mirar eso, ¿no? Como un ejemplo de lo que estamos conversando, ¿sí? Entonces, Lu, tú que has tenido más actividades o temas similares, ¿cómo lo ves? Pues es que definitivamente todo tiene que ver con la manera en cómo nos han, lo voy a decir en el mejor de los sentidos, nos han vendido la idea respecto a las emociones y tienen toda la razón. Creo que hoy el gran issue de muchas personas y sobre todo la gran tarea de muchos de los que nos dedicamos al medio emocional, en el tema de desarrollo, formación, acompañamiento, es justo el transformar la manera en cómo nos han hecho ver las emociones, en cómo nos han hecho creer que deben ser, porque al final de cuentas, hace tiempo, en diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, tuve un retiro sobre juicios acá en México y platicando justo con mi gurú, que le mando un saludito a Gloria de la Garza, con ella aprendimos y nos dimos a la tarea de distinguir cómo es que aprendemos la mayor cantidad de las acciones o reacciones que tenemos en nuestro día a día, y el 90%, 95% son auditivas, son por cosas que escuchamos, directa o indirectamente. Entonces, si a lo mejor de niños de pronto escuchamos cosas de, no sé, hablando los papás en conversaciones de adultos respecto a alguien que lloró, que le pasó, que le hicieron, y se refieren quizás despectivamente, yo sobreentiendo como niña que eso está mal. Entonces empezamos a crear una serie de ideas, una serie de creencias que nos van como sesgando, nos van limitando. Y un ejemplo que ocupo mucho acá es el que nacemos con unos lentes, unas gafas totalmente translúcidas, en donde nosotros como niños vemos la vida, bueno, limpia, pura, perfecta, totalmente libre, en donde nos permitimos reír, llorar en 3 segundos. Puedes ver a un niño y de pronto he tenido, por ejemplo, chiquitos en sesiones conmigo y podemos estar hablando de lo más triste de la vida y a los 3 segundos hablar del momento más feliz de su vida. Entonces, son seres maravillosos, o somos seres maravillosos, pero que en la niñez no tenemos esos prejuicios. Y claro, en nuestro mismo entorno, por eso hacía tanto hincapié en el entorno, de pronto empezamos a escuchar cosas o a ver cosas, porque bien decías también, Cris, al final del día las emociones se emulan. Y de pronto no es de extrañarse que es una familia completa la que tiene un tema de tristeza o un tema de depresión, ya un concepto agudo, o que traen cierta negatividad o en su expresión verbal, ¿sí? O sea, porque son hábitos que venimos también desde casa. Entonces, lo importante y que he podido ver y constatar, porque afortunadamente he tratado personas tanto de mi edad más grandes, y tampoco soy tan grande, ¿no? Pero de mi edad más grandes, más chicos, he trabajado mucho con niños. Y en ese campo tan amplio me he podido dar cuenta que los adultos a veces nos cuesta muchísimo más trabajo, el trabajo emocional o el entendimiento, perdón, emocional que a un niño, justo porque en este ejemplo de las gafas han sido tantas cosas que han reforzado temas negativos, que es como si le pusiéramos capas y capas y capas y capas y capas negras, en donde pues de pronto ya no vemos la realidad, ni nuestra realidad, nuestra existencia, como realmente es, sino como interpreto a través de lo que veo o escucho que debiese ser, ¿no? Y entonces a veces sesgamos mucho la interpretación de la experiencia de vida, justo por eso. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional y empezamos a trabajar con transformar esta idea y transformar esta creencia, creo que es la primera barrera en la que muchos nos hemos encontrado, porque a lo mejor no es fácil el decirle a alguien, es bueno que llores, oye, es sano, y seguramente lo hemos hasta experimentado. En algún momento yo fui muy estructurada en mi vida. Yo soy ingeniero civil de profesión, para los que no me conocen, yo soy ingeniero civil. Y como ingeniero, pues o sea, la estructura, el método, lo científico, lo comprobado, era mi pan de todos los días. Y evidentemente, cuando alguien viene y me dice, oye, es que es bueno que llores, o que saques el X o el Y a través de cierta actividad, para mí era absurdo. Y creo que hoy es algo que predomina mucho, sí, que ya ha venido evolucionando, pero que sin lugar a dudas podemos trabajar en ese sentido, ¿no? Y decía muy bien Cris, pues nos han enseñado que llorar no es tan bueno. Pero pues bueno, yo creo que tenemos muchas experiencias al respecto. ¿Tú qué opinas, Cris? Yo creo que puede ser un muy buen
factor ahí de diferencia, inclusive no nada más hablarlo hacia los niños, sino transformar la manera en cómo los adultos lo estamos percibiendo, ¿no crees? Claro, totalmente. Además, yo creo que la base para empezar a gestionar adecuadamente nuestras emociones es el permitirnos escucharnos. O sea, escuchar a nuestro cuerpo, por qué reaccionamos como reaccionamos ante según qué estímulos, ¿no? Pues hay veces que no nos bueno, yo antes de empezar a estudiar coaching, yo no me planteaba eso. O sea, a mí me pasaba algo, yo reaccionaba de la manera que fuera y ya no iba más allá. Entonces, lo primero es escuchar tu cuerpo y permitirte el sentir eso que te está pasando, ¿no? Y luego, por otro lado, en la toma de conciencia de, bueno, de a tratar de reconocer cuál es, primero, reconocer cuál es la emoción y segundo, cuál es ese disparador. Porque si yo sé que siento tristeza, pero no sé qué me está provocando esa tristeza, es como que, bueno, pues igualmente entro en un círculo, ¿no? En un bucle. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues en coaching, ¿qué lo hacemos? Pues con herramientas, desde la toma de conciencia, con preguntas y luego también es responsabilidad de la propia persona el trabajarse eso, ¿no? Porque, bueno, muchas veces decimos, sí, esto yo lo sé, pero no tomamos acción para empezar a cambiar esto, ¿no? Entonces, pues para mí serían las claves esas, el pararnos a sentirnos y luego pues el empezar a reconocer todas esas emociones. Como decía antes, pues es un trabajo que requiere tiempo, o sea, esto no es de ya para allá, o sea, esto requiere, el trabajo del autodescubrimiento y autoconocimiento requiere de un proceso. Sí, yo considero también que, centrándonos también en lo que veníamos hablando ahorita de la enseñanza de los hijos y enseñarles a manejar las emociones también, retomando un poco lo que decíamos, que los hombres no lloran. Y pues bueno, en lo personal crecimos con ese concepto, los hombres no lloran, y uno ahí con el, oye, quiero expresarlo, pero es que los hombres no lloran, entonces, ¿qué? Entonces ya cuando hemos madurado, pienso yo, en todas estas actividades, poder ver bien las cosas, ¿no? Como decía Goleman por allá en algunos de sus escritos, claro, sí, los hombres pueden llorar, obviamente no por bobadas, pero tú cuando cambias el esquema y ya comienzas a formar, o sea, por lo menos cuando estamos levantando varones, pasa corriendo y ¡pah! Por allá se cayó y se dio durísimo y se para todo valentón, todo fuerte, y uno lo ve así como que está, pero que no lo expresa. Es nada más bonito que llegar y abrazarlo y preguntarle, oye, ¿te dolió? Seguro te va a decir, sí, me dolió. Ok, tú lo abrazas y le dices, llora conmigo, ¿sí? Y va a expresar todo eso y eso le va a ayudar mucho en su vida porque va a aprender a manejar esas emociones. ¿Sí? Entonces es bien importante eso, ¿no? Ahora tampoco llevarlo al extremo que cada ratico, pero bueno, ¿sí? Es el acompañamiento que se le da. Y ahí vamos mirando el tema de los sentimientos, el de los demás, y pues básicamente uno va forjando su conducta, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces vamos trabajando en muchos elementos que nos ayudan a forjarnos, a crecer más y a manejar todo ese conjunto de ideas que nos llevan a ser mejores inteligentemente emocionales, llevando las situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, de todo lo que hemos hablado, mi amiga Cristina, llegamos a hablar algo que se llama la inteligencia interpersonal, ¿no? Que ya es como, después de lo que nos dice Goleman, llegar a trabajar esos sentimientos aplicados a algo. ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, para mí es fundamental porque al final, somos seres sociales. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con las personas de nuestro entorno? Pues necesitamos también tener esa habilidad, ¿no? De la comunicación interpersonal, cómo nos comunicamos con esas personas. Y además, como también dice Goleman, somos un 80% emocionales y un 20% racionales, pues cada comunicación que tenemos, cada relación que tenemos con los demás, pues tiene mucho que ver con la emoción, ¿no? Entonces, claro, lo primero para mí sería, bueno, primero trabajar con la comunicación intrapersonal. ¿Cómo te hablas tú a ti mismo o a ti misma? Porque si tú no te hablas bien, pues quizá te va a costar mucho más el hablar con los demás o el comunicar con los demás. Entonces, primero trabajarte, yo creo que lo fundamental es trabajarse a nivel interno y luego de ahí el poder trabajar, pues con relacionarse con personas de tu entorno. Entonces, para mí es fundamental porque al final, o bien con la familia, o bien con personas de nuestro trabajo, o bien con familiares, con vecinos, con quien sea, estamos todo el rato relacionados con personas, ¿no? Entonces,
el tener esa habilidad para comunicarnos con otras personas a mí me parece fundamental. Y eso también pues te lo va a dar la inteligencia emocional. Y además desarrollar habilidades como puede ser la empatía, el ponernos en los zapatos del otro, pero ir más allá, el cómo siente esta persona lo que siente, por qué puede estar pensando esto, por qué puede estar sintiendo eso, ¿no? La escucha activa, o sea, no solamente estoy escuchando lo que me dices, sino cómo me lo dices, con qué mirada me lo dices, cuál es tu gestualidad, ¿no? El estar pendientes de todo esto. Y luego también, pues, la comunicación asertiva, ¿vale? Pues te voy a decir las cosas, lo que yo siento, de una manera ecológica, que sea bueno para mí, porque ¿cuántas veces nos ha pasado que hacemos las cosas que nos dicen los demás solamente por no quedar mal? Porque la otra persona no piense que yo no quiero ayudarla, ¿no? Y muchas veces pues vamos así, ¿no? Como haciendo cosas simplemente por satisfacer la voluntad de los demás. Pues entonces la asertividad que nos dice, bueno, pues yo me voy a expresar, te voy a decir lo que yo realmente te quiero decir, pero de una manera tal que tú no te sientas mal, que tú no te sientas dañado, que no te sientas dañada. Y eso también nos lleva pues a la comunicación apreciativa. Cuando yo me comunico contigo, te lo voy a decir desde las fortalezas. Vale, yo entiendo que tú me quieres decir eso, entiendo que me quieres ayudar, pero yo ahora mismo, pues no sé, pues yo ahora mismo no me siento bien por esto y por esto, pero muchas gracias, te lo agradezco, ¿no? El un poco aprender este tipo de habilidades que a nosotros nos va a hacer sentirnos muy bien y a las personas con las que nos estamos comunicando también. Y eso, pues, también es importante el aprender estas habilidades, porque a mí me parecen fundamentales. Sin duda, creo que tienes toda la razón, Cris. Ahogando tanto de lo que justo nos mencionabas, me encantó el término ecológico, te lo voy a tomar a colación, el tema ecológico. Creo que al final de cuentas, cuando estamos justo en esa interpretación, también tiene que ver con una gran variable, y evidentemente viene por un tema incluso cultural. No sé si a ustedes les pase, pero acá mis connacionales de pronto se toman las cosas muy personales, o creen que solo es por ellos. Entonces, a lo mejor el hecho de hacer un comentario de ayuda, como bien lo mencionabas, pudiese hasta tomarse a mal cuando es en un momento quizás no el mejor. Decíamos inclusive, recordarás, Xavi, la sesión pasada sobre empatía, ¿no? En donde en muchas ocasiones también el tema emocional demanda esta empatía entre, pues quizás el de enfrente hoy no está en su mejor momento y debo ser lo suficientemente respetuoso y empático como para no invadir ese espacio. Y si es necesario, sumarme y ayudar. Pero es parte de las habilidades que mencionas justo, para poder empezar a tomarlas, aprenderlas, desarrollarlas, porque es como un músculo, no es como que, decía un amigo, no es como que te pares hoy frente al espejo y bueno, ya eres Brad Pitt en el club de la pelea, ¿no? O sea, es un tema de un proceso, constancia, disciplina, en donde el que puedas lograr hablar contigo, entenderte, te va a hacer muchísimo más empático y que tus comentarios sean mucho más ecológicos, como los mencionabas, y ya no como tan hirientes, ya no tanto como desde el ego, sino desde una verdadera empatía y una verdadera conexión con la gente. Al final de cuentas, creo que podemos hacer mucha labor, entendiendo que no es algo personal, por un lado, y otro que desde la empatía nos ganamos muchísimo más de lo que el mismo ego a veces nos hace sentir que ganamos, ¿no crees, Javi? Sí, totalmente de acuerdo contigo y con lo que dice Cris. Pero yo creo que el tema de la inteligencia intrapersonal la podemos ver en dos tipos, ¿no? Primero, la parte intrapersonal, retomando mucho lo que decía Cristina ahorita, que es muy valioso, bastante importante. Entonces, si miramos la parte intrapersonal primero, entonces podríamos hablar un poco de conciencia, que es básicamente la capacidad que tenemos nosotros para reconocernos a nosotros mismos. Es decir, los estados de ánimo, todo lo que son los impulsos, las fortalezas, cosas que nos llevan ahí. Entonces, primero, la capacidad que tenemos para reconocernos a nosotros mismos. Otra parte sería la autorregulación, que es la parte o la habilidad que nosotros utilizamos para controlar nuestros propios estados de ánimo, es decir, o estar muy triste o estar muy feliz, saberlo controlar, y ahí viene todo el tema de los impulsos, ¿sí? Y por otra parte, ver la automotivación, que es ya básicamente lo que nosotros tenemos como actitud, ¿no? De cumplir nuestras metas y cumplir nuestros propios objetivos. Entonces, esos tres conjuntos de cosas que estamos hablando, que es muy importante, desagregado de lo que nos mencionaba por allí Goleman, el autor de la inteligencia emocional, capacidad, habilidad y actitud, ¿no? Todo eso dentro de la parte intrapersonal nos ayuda muchísimo a desempeñarnos dentro de las actividades que desarrollamos.
Eso lo vemos nosotros en la parte consultoría, en la parte habitual de trabajo. Entonces ya cuando comenzamos a asesorar a otras personas, que Chris ya maneja más un poco a fondo eso, entonces para que sigamos con el contexto de lo que estamos hablando. ¿Te refieres a lo que comentabas del autocontrol y todo esto? Sí. Bueno, para mí, a mí la palabra autocontrol en sí no me gusta demasiado y os voy a explicar por qué. Y es porque, bueno, pues el autocontrol tal cual lo conocemos es como la habilidad para dominar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos también. Pero para mí la palabra control y la palabra dominar para mí denotan como rigidez, ¿no? Y como el no permitir fluir. Entonces, yo prefiero llamarlo autorregulación, ¿no? Que sería, bueno, pues un poco lo que comentaba Xavi, ¿no? Y además de eso, yo añadiría que la autorregulación es cuando tenemos una emoción que se nos dispara, ¿cómo poder bajar la intensidad de esa emoción, ¿no? Pues lo hacemos a través de la autorregulación. Y para mí esto es fundamental para también tratar el tema de la gestión emocional. O sea, va todo como un poco unido, ¿no? Y muchas veces nos centramos en eso, bueno, en dominar ya, pero cuando dominamos, nosotros estamos como metidos, ¿no? Como metidos en nosotros mismos. Entonces, yo creo que las emociones también nos llevan el fluir, el que no pasa nada porque en un momento determinado te sientas de una manera, pues también nos tenemos que permitir sentir todo eso, ¿no? Entonces, creo que la autorregulación es fundamental para el tema de la gestión emocional. Y luego lo que comentabas también de la automotivación, pues también, ¿qué es la motivación? Pues es el motivo que nos lleva a la acción, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene que buscar ese motivo, ese propósito que te va a llevar pues a la acción, a realmente qué es lo que tú quieres en tu vida, al tener el objetivo claro. ¿Qué me he encontrado yo muchas veces con clientes? Pues que no tienen ese propósito claro. O sea, ellos saben lo que les gusta, saben lo que quieren, eso me ha pasado a mí hasta hace no mucho. Entonces es como que haces y haces, pero ese hacer no te no te acerca a tu sueño o no te acerca a tu objetivo. Entonces el tener muy claro el foco, el tener muy claro cuál es tu motivo que te va a llevar a la acción, pues va a ayudar mucho también a esa motivación, ¿no? A tu estar bien, también a una actitud proactiva, ¿no? Que te lleve pues, a hacer cosas distintas. Entonces, uniendo todo esto que ha dicho Xavi, pues nos va a llevar también a tener una correcta o una mucho mejor inteligencia intrapersonal o una relación intrapersonal. Totalmente. Y yo creo que lo más importante, inclusive con el tema intrapersonal, es el que tenemos un hábito que normalmente no ocupamos, que se llama preguntar. No. ¿No? Tienes mucho de lo que mencionabas hace un ratito sobre el cómo te hablas, y muchas ocasiones me he topado con personas, algún paciente, algún partícipe de mis talleres, algún coachee, etcétera, que de pronto me dicen, pues es que no sé qué quiero, no sé qué me gusta, ¿no? Por ejemplo, tengo la bendición de tener un libro que se llama Mi primer equipo soy yo, justo por eso. Y en mi último grupo de participantes, una de las personas me decía, es que pues nunca me había preguntado qué quiero. Y es que nunca he puesto atención en para qué soy bueno. O es que nunca me había preguntado, pues no sé qué me apasiona en la vida. Entonces, el gran tema es que en muchas ocasiones esa conciencia de que hablábamos hace un momentito, no la tenemos ni siquiera de cosas tan simples, entre comillas, como esas. Porque normalmente no desarrollamos ese hábito. Y mi mayor invitación hoy sería justo, desarróllate el hábito, a ti que me estás viendo, desarróllate el hábito de preguntarte. Preferible ser un preguntón y que satisfagas todas tus dudas personales, y deja tú el entorno, ¿no? Pero todas tus dudas personales sobre quién eres, qué quieres, a dónde vas, por qué vas, qué te motiva, qué no, dónde está esa gasolina, ¿no? ¿Dónde puedes extraer más esa gasolina? Tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. En lugar de solo ir nadando a muertito, como decimos acá, ¿no? Sino empezar a tomar el control y vivir tu vida en tus términos en función de lo que a nivel conciencia puedes definir de ti, en tu propia vida, en tu propio esquema. Y sobre eso, pues bueno, la consecuencia sería evidentemente que tu inteligencia emocional sea cada vez más fuerte, que un gran número de habilidades se sumen a darle soporte, etcétera, y que nuestro lenguaje, incluso verbal o no verbal, de nosotros mismos, pues bueno, nos oriente a mí me ha pasado en el último tiempo, y sobre todo mientras más te especializas en algo, seguramente te pasa, Cris, seguramente también, Xavi, mientras más vives algo, más
más lo percatas en tu vida y dices, chin, me volví a cachar, me volví a pasar, ¿no? Sí. Y de pronto me pasa todo el tiempo en donde, ay, reaccioné tal, o sentí tal cosa, o el pensamiento, o la circunstancia, y es un hábito, y es algo que constantemente necesitamos estar haciendo para que en este tema, insisto, sea este músculo que empecemos a desarrollar, y que si bien es cierto, aparte de estar fuertecitos físicamente, pues bueno, también nuestro nivel de emoción, y que va de la mano con nuestra autoestima, nuestra autoimagen, pues bueno, sean cada vez más fortalecidos, ¿cierto? Creo que puede ser una buena consecuencia de una buena inteligencia emocional. ¿Qué crees tú, Cris? Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo. Además, es que todo esto, todas estas habilidades nos van a hacer, lo que decías tú, mucho más conscientes. Y entonces te das cuenta de cada cosa, aunque la hagas, pero lo importante es darte cuenta porque así, poco a poco, paso a paso, vas a ir como corrigiendo cada cosa, ¿no?, que tú quieras modificar en tu vida. Y no sé si a vosotros os ha pasado que os habéis encontrado con clientes que están constantemente como en la queja, en la excusa, con un poco en el rol ese de víctima, ¿no? Entonces, que lo hacen de manera inconsciente, o sea, realmente quieren cambiar su vida, pero están como en bucle y siempre haciendo lo mismo. Entonces, a mí, yo utilizo mucho para mí y para clientes una frase de Cristina de Rozamena que dice que si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, también esto os lo lanzo a vosotros y a las personas que nos estén viendo. Si queréis cambiar algo de vuestra vida, pues empezar a hacer otras cosas. Pues no sé, innovar. Si esto no te funciona, pues hazlo, invéntate otra cosa, utiliza un poco tu creatividad, ¿no? Y esto también te va a ayudar mucho, pues, a empezar a darte cuenta de qué es lo que verdaderamente quieres en tu vida, ¿no? Entonces, esto es pequeño, porque muchas veces, o a mí me pasaba, ¿no? Si yo no veía grandes cambios en mí, era como que no estaba evolucionando, ¿no? Y pues luego me di cuenta que no, que pequeños pasitos te van a llevar al final a grandes cambios en tu vida, ¿no? Entonces, pues si realmente estás dispuesto o estás dispuesta a cambiar algo, quieres hacerlo de verdad, primero comprométete contigo mismo, contigo misma, y segundo empieza a dar pequeños pasitos. Ponte pequeños objetivos, que esto también te va a ayudar mucho a lo que comentaba Xavi, si tú cumples un pequeño objetivo, te vas a motivar, vas a tener una mejor actitud, vas a tener muchas más ganas, mucho más entusiasmo, y esto pues al final es, no sé, el movimiento lleva movimiento, ¿no? Entonces, una vez que empiezas a dar el primer paso, que es el más complicado, lo demás es como que viene un poco, no sé si estáis de acuerdo, por inercia, ¿no? Y es muy bonito ver cuando trabajas con personas, pues con clientes, con coaches, con mentees, con lo que sea, pues es también muy, muy, muy bonito pues esto que tú le estás, todas estas habilidades, estas herramientas que le estamos aportando, pues que también les ayuden a darse cuenta de todas estas cosas que pueden mejorar su vida. Sin duda, creo que el hacer conciencia y hacer labor de despertar es lo más importante y tienes toda la razón. ¿Qué opinas tú, Javi? ¿Cómo ves este tema de la conciencia y ese tema como de, pues decir, ayudarnos a despertar? Que creo que podría ser nuestra función de esta tarde, ¿no creen? Sí. Pues mira, ha sido muy bonito el conversar con ustedes dos porque los conceptos no se manejan tan superficiales, sino que llevan su nivel de profundidad y eso te reta más a llevar una conversación más estructurada y obviamente a crecer como profesional. ¿Sí? Y cuando miramos el tema de conciencia, pues básicamente nosotros lo miramos como el qué haces tú y te sientes completamente seguro de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces lo miramos desde ese punto de vista. Aquí me bloqueé, ¿sí? Pero también lo podemos mirar como un tema que lo referimos, digamos, lo podemos referir como a la moral, a la recepción que tengo de los estímulos por parte de lo que yo siento, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros vemos como conciencia, ¿no? El conocimiento que yo tengo y lo que yo evalúo sobre mi propia existencia y de lo que soy responsable por hacer. Entonces, muchas personas hacen las cosas y como que las siguen haciendo y no toman conciencia de que están atropellando a alguien, de que están tumbando a alguien o de que le pueden llegar a hacer daño a alguien, sino que simplemente están adelante, no les importa, no tienen conciencia y lo siguen haciendo 1, 2, 3 veces. Y el tema de dignificar al ser humano en donde queda. Entonces, yo pienso que el tema de conciencia es siempre que tú haces una cosa, tienes conciencia de lo que vas a hacer
va a impactar a otra persona, ya sea positivamente o negativamente, y le puedes aportar mucho o no le puedes aportar nada. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cómo piensas llegar a hacerlo? Si quieres llegar a triunfar, lo vas a hacer de una forma positiva o de una forma negativa. Puedes hacerlo de las dos formas, pero tu conciencia, ¿qué te lleva a hacer y cómo lo vas a lograr, ¿no? Entonces, lo puedes hacer de una forma digna, cuando tú escalas de una forma adecuada, si tu conciencia te lo permite, o lo puedes hacer de una forma sucia, donde puedes recortar el camino y puedes afectar a muchos. Igual, tu conciencia te lo va a permitir y vas a llegar al mismo estado, pero de una forma directa o de una forma no tan directa. Entonces, eso nos puede llegar a nosotros a afectar o nos puede favorecer como profesionales. Igual, sea cual sea tu conciencia, todos van a ver tú cómo estás logrando las cosas. Atropellas tumbas y lo logras, o simplemente trabajas y dignificas al ser humano y también lo logras. Entonces, ahí vemos muchos elementos que nos favorecen o que nos pueden llegar a tumbar, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista lo veo yo. No sé tú, Cris, ¿cómo lo evalúas? Claro, y además esa es como sería un poco la función principal del coach, ¿no? Pues lo comentaba antes Lu, de que somos despertadores, ¿no? Y también despertadores de la parte consciente del cliente que tengamos. Entonces, ¿qué nos pasa? Lo que comentaba Xavi, que tenemos muchas cosas en el subconsciente, entonces estamos como en bucle, pues gracias al trabajo del coach, pues a preguntas poderosas, a herramientas adecuadas en el momento oportuno con el cliente. Esto le va a llevar a darse cuenta de las cosas, y este darse cuenta te lleva a eso que tenemos en el subconsciente, en el inconsciente, sacarlo a la parte o llevarlo a la parte consciente. Entonces es desde ahí, desde esa parte consciente, llevándolo a nuestro neocórtex, a nuestro razonamiento, pues como el cliente va a poder cambiar las cosas, porque si tú no te das cuenta de algo, ¿cómo vas a cambiarlo? Pues va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces desde ahí es donde podemos empezar a marcar objetivos y a poner un plan de acción que lleve a las personas a poder cambiar aquello que desean. No sé si opináis lo mismo que yo, pero vamos, yo es que lo veo, o sea, desde la parte consciente es de donde podemos cambiar las cosas. O sea, que me parece, sí, lo que tú decías, Xavi, fundamental. Sin duda, y ¿saben qué? Algo que me gusta mucho hacer énfasis y sobre todo distinción es en una simplicidad gramatical que puede hacer la noche y la mañana en el entendimiento de quiénes somos o de nuestra conciencia. Si lo vemos literal, escribimos conciencia, la mayoría de las personas lo escribimos conciencia con C. Y conciencia con C tiene mucho que ver con nuestros 5 sentidos, con el entorno, con cómo interpretamos el entorno, cómo vivimos esa conciencia, ese tipo de conciencia, lo voy a llamar en el mejor de los sentidos externa, ¿sí? Y también existe conciencia con SC, en donde esa conciencia es de sentir, es una conciencia interna, un llevarte dentro en un clavado interior, en donde te cuestiones, donde te ayudes, donde te motives, donde te nutras, donde te orientes. Y claro, cuando tenemos el rol de coaches, pues bueno, o de soporte, de guía, pues bueno, con mayor razón el fungir en este rol, de llevar a la gente a ese interior, que es al que normalmente le huimos, y que justo en este tema de inteligencia emocional o de autocontrol o gestión emocional, pues de pronto nos hace un poco de mella, ¿no? De pronto es lo que nos cuesta más trabajo. Y la realidad es que, bueno, si entendemos estos dos conceptos que aparentemente podrían ser el mismo de conciencia, creo que abrimos aún más el panorama para que todos los que el día de hoy, bendito Dios, nos están acompañando, que gracias a Dios son bastantitos hoy, y agradezco mucho a todos los que hoy están conectados y que están interactuando en los comentarios, y muchos amigos y algunas personas acá en México y gente también de otros países, pero real, si tú nos estás viendo, te invito a que abras así esa mente, como decía Albert Einstein, como ese paracaídas maravilloso, y entendamos que existen estas dos vertientes, tu conciencia externa en este entorno y en esto que te rodea y en todo esto que te nutre y te estimula, y esta conciencia interna de lo que desde ti viene hacia tu exterior y que nutre ahora todo tu entorno, y desde esta conciencia interna poder hacer un mundo más empático, una comunicación más asertiva y sobre todo pues un nivel de inteligencia compartida pues cada vez mejor. Entonces, pues bueno, no sé qué opinen de estas dos definiciones de conciencia. Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, perdona, Xavi. Adelante, Cris, dale, tú eres nuestra invitada. Gracias. Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo, y además es que algo que me parece importantísimo es el hacerse preguntas, ¿no? Que decías tú, Lu, esa autorreflexión, el permitirnos
preguntarnos, pues como tú decías antes, ¿qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cómo lo quiero hacer? Bueno, y si no sabes cómo, pues busca ayuda, ¿no? En personas de tu entorno, en profesionales que te puedan orientar, que te puedan guiar hacia eso, pero el no conformarnos, ¿no? Con esta vida, al decir, hay gente que dice, bueno, es la vida que me ha tocado vivir y ya está, y me tengo que conformar con eso. Pues no, ¿por qué no vamos a poder ponernos otros objetivos que lleguen más allá? ¿Por qué no podemos diseñar la vida que queremos? Bueno, pues sí que se puede hacer. Yo soy un ejemplo de eso y por eso lo expreso desde mi experiencia. Entonces, a mí me ha encantado tu definición, estoy completamente de acuerdo. Y no sé, Xavi, lo que nos quería también comentar. Bueno, sí, yo comparto mucho una frase de un gran conferencista que se llama Daniel Javif, que él nos dice, júntate con gigantes espirituales y no de enanos mentales. Eso te puede llevar mucho a considerar todo el tema que estamos hablando, ¿no? Y me llama mucho también mucho la atención el tema que dijo Lu ahorita acerca de conciencia con SC, porque precisamente nosotros tenemos un programa los sábados donde hablamos de Soy Leyenda, un hombre más consciente, y estamos llevando un mensaje a los hombres de que realmente debemos ser más conscientes y que debemos recuperar nuestra posición, ¿sí? Entonces, esos son unos conversatorios bien interesantes, bien bonitos. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hablado. Ya cuando la conversación, siempre lo he dicho, cuando estamos en el clímax pues, de la conversación, vamos a mirar el reloj, se nos está acabando el tiempo. O sea, esto es muy bonito y más cuando nos conectamos, ¿no? Pero sí quiero mencionar unos elementos muy importantes que conversamos los tres en esta tarde, y es más o menos resumido aquí para que ustedes dos, que es mi coanfitriona y nuestra invitada esta tarde, sellen con una gran frase en nuestro programa. Entonces, la primera parte fue cuando hablamos de inteligencia intrapersonal, conciencia, autorregulación, automotivación. Esos son elementos que comprenden la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, que está compuesta por la empatía y las habilidades sociales. Entonces, esos elementos son los que nos resumen todo lo que hemos hablado acerca de inteligencia emocional. Y pues bueno, te doy la palabra a ti, nuestra invitada de honor en esta tarde. Cris, tu sello de cierre. Bueno, pues yo me gustaría compartir una frase que la ha hecho mi claim, que es algo que a mí me ha funcionado, y es que algo muy sencillo, muy simple, pero que a mí me gusta mucho y confío y creo en esta frase, es que si tú estás bien, todo está bien. O sea, si tú estás bien, si te sientes bien contigo, si estás bien con tu entorno, al final todo está bien. Es como que todo se va recolocando, esas piezas del puzzle casi sin darte cuenta se van colocando. Entonces, pues os comparto esta frase porque a mí me ha funcionado y pues la lanzo a si a alguien le resulta útil, pues genial. Extraordinario. Mi confitrona Lu. Híjole, la verdad es que con tanto contenido y con tantas cosas tan padres y tan bellas que hemos podido compartir los tres, creo que resumir todo este bello espacio, bueno, es complicado. La verdad es que primero que otra cosa, agradecidísima, Cris, por el espacio con nosotros, el haber aceptado la invitación a estar con nosotros. Y algo que he tomado como una de mis máximas y que llevo muchos años y como loro repitiéndome y compartiéndola con el mundo es: vive tu vida en tus propios términos. Y la única manera de saber si son tus propios términos es preguntándote cuáles son tus términos. Entonces la invitación de hoy es: pregúntate todo, cuestiónate todo y seguramente te llevarás gratas sorpresas que te ayuden a construir una vida cada vez mejor. Comparto el tema, inclusive en algunos de los comentarios que nos han puesto, que todo empieza por ti. Yo tan lo creo así que lo tengo aquí escrito: cambiar el mundo empieza por mí, y empecemos justo por transformarnos desde nuestro interior para entregar nuestra mejor versión, como le decimos acá en Fovero, en México, para que vivamos un mundo cada vez mejor. Tu aportación final, mi querido Javi, que se nos acaba el tiempo el día de hoy. Bueno, antes de irnos, hacer unos agradecimientos importantes, ¿no? Lo más importante, a la Cámara Internacional de Conferencistas, que nos permite hacer este tipo de eventos. Hemos reunido aquí Colombia, México, España en un solo espacio. Ha sido muy bonito compartir con ustedes. Mis saludos a todas las personas que nos han estado acompañando en el programa: a Cici Sánchez, a Pepo López, Rosa Cladera, a Leida Aliaga, por aquí nos saludó también, Natis de Herrera, por aquí, ¿quién más? Rosalia Ruiz, César Fernández también nos saludó, Socorro Cruz, César Vera, y voy a saludar por último a
se me perdió. Lele Aparicio, que son las personas que nos acompañaron el día de hoy. De verdad, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Sin la participación de todos ustedes como oyentes, este programa no tendría sentido y nuestro propósito como seres humanos y personas que queremos transmitir conocimiento, pues no se daría. Entonces, gracias a todos ustedes. Por hoy, Charlas 4.0 ha terminado. Nuestra nueva emisión volverá a ser el próximo domingo a las 6 de la tarde, cuando seguiremos tratando más temas del ser, buscando nuevas personas, nuevos argumentos y creciendo cada día, porque una persona que pasa un día y no aprende está desperdiciando los días. Cris, muchísimas gracias por la participación. Sé que es la madrugada en España. Muy bonito tu participación. Gracias. Ya te Muchas gracias a vosotros, Xavi y Lu. He estado súper cómoda, súper a gusto y para mí ha sido un placer. Así que muchísimas gracias a los dos y a todas las personas que nos han acompañado también, que hay muchos amigos de España por ahí. Gracias. Y a mi amiga Lu, que hace maravilloso este espacio. Realmente tus aportes y tu apoyo es maravilloso. Gracias de verdad por estar haciendo parte de Charlas 4.0, dignificando al ser y haciéndonos mejores personas todos los días. Pues muchas gracias aquí por el espacio. Estamos pendientes para la siguiente transmisión. Listo, perfecto. Un placer. Estoy por aquí terminando de colocar los últimos saludos que tenemos. Es que al final comenzó todo el mundo a escribir, entonces los estoy colocando aquí rápidamente antes de irnos. Nos queda un minuto. Este será tal vez uno de los últimos de Cristian. Y bueno, los demás, muchísimas gracias. Les envío un poderoso saludo acá desde Colombia. Abrazos, fuerte. Nos volveremos en muchos días. Abrazo desde México. Hasta pronto. Hasta pronto, chao.